Saludos en el nombre del Señor. En nuestra lectura de la Biblia en un año llegamos al famoso libro de Eclesiastés, quizás el libro más criticado y más mal interpretado, por decirlo así también, de la palabra del Señor. De alguna manera el libro de Eclesiastés es considerado un libro de pesimistas, porque cuestiona muchísimo que las cosas funcionen tan matemáticamente como aparece ser en el libro de Job al final de su historia, o en el libro de Proverbios con todos los principios y mandamientos que hemos compartido. Quizás eso ocurre porque el libro está enmarcado en esta famosa frase que la Reina Valera traduce: vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero miremos cómo se traduce en la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que usamos para la lectura pública en nuestra congregación. El libro comienza y termina con esta frase, Eclesiastés 1, verso 2. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Y con esa misma frase termina el capítulo 12, verso 8. Bueno, para la lectura de hoy, que hablaremos sobre este tema del pesimismo y el optimismo, vamos a visitar un pasaje, quizás el más conocido y también el más mal interpretado del libro de Eclesiastés. Me refiero al capítulo 3, los versos 1 al 15. Por favor, lea conmigo la palabra del Señor. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca a quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha puesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras vivas, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Esta es la palabra del Señor. Oremos pidiendo que el Espíritu Santo, quien inspiró su preciosa palabra, nos ayude a comprenderla y sobre todo nos ayude a obedecerla y a aplicarla para su honor y su gloria. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a comprenderla y a aplicarla debidamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción yo quiero plantear aquí unas preguntas. De hecho, les voy a poner un tiempo para que ustedes compartan un par de preguntas en casa. Pero esta es la idea. Ante el COVID-19, esta crisis mundial que ya nos lleva 4 meses de encierro, ¿debemos ser pesimistas o debemos ser optimistas? Mire que hay ya en algunas familias ciertos choques porque casi siempre en las familias hay quienes se inclinan más al pesimismo y quienes se inclinan más al optimismo. Miren que vamos a hacer una salida a la playa, por ejemplo, ir a la costa norte o pacífica, y hay quienes dicen, no, y se va a varar el carro, no, y no va a haber permiso, no, y no vamos a encontrar esto o lo otro, mientras que otros miran con mucho optimismo. De alguna manera nos reclamamos y nos atacamos lamentablemente a veces por perspectivas que tenemos ante la vida. Este
este libro de Eclesiastés, les decía, ha sido considerado un poco pesimista y les mostraré qué indica eso. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos días? ¿Una actitud positiva o una actitud más bien cuidadosa y pesimista, o de las dos? ¿Cuál sería nuestra posición? Y quiero por eso pedirles que en casa, allí donde escuchan, hagan la siguiente dinámica. 2 preguntas. Aparecerán en la pantalla estas 2 preguntas. Primera pregunta. ¿Tú crees que alrededor de ti hay más pesimistas o hay más optimistas? Que tú puedas evaluar eso y digas, bueno, yo creo que hay más pesimistas alrededor de mí, más optimistas. Esa pregunta pueden pasar un poco más rápido y compartirla allí si quieren, pero la segunda pregunta me parece de mayor alcance. ¿Tu familia piensa que tú eres más tendiente a ser pesimista o más tendiente a ser optimista? Y por supuesto vamos a decir depende, pero ¿qué piensa tu familia? Que tú vas a ser más inclinado hacia el pesimismo, más inclinado hacia el optimismo. Y para que no armemos una pelea en casa, debo advertir que en esta situación tanto se necesitan perspectivas pesimistas como perspectivas optimistas. El pesimista podrá ser criticado de ser duro de corazón, contradictor, reaccionario, pero muchas veces el pesimista también es juicioso y precavido. El optimista podrá ser criticado de ser crédulo o temerario, lanzarse a cualquier cosa sin pensarlo mucho, pero también es positivo y esperanzado. Bueno, esas son las 2 preguntas. ¿Alrededor tuyo hay más pesimistas o hay más optimistas? Y segunda pregunta. ¿Tu familia piensa que tú eres más inclinado a ser optimista o inclinado a ser pesimista? Bueno, les dejo las preguntas aquí en pantalla para que por un momento puedan compartir allí en casa. Bueno, muchas gracias por tu participación en casa y espero que no se haya armado la trifulca allí en la casa por las discusiones de quién lo es o no lo es. Permítame avanzar un poco con el tema. El libro de Eclesiastés ha sido juzgado como un libro de pesimistas. De hecho, algunas de las frases del libro, como verán, no se las pondríamos en una tarjeta a algunos familiares, especialmente en este tiempo de tanta preocupación. El libro es un poco pesimista porque, en primer lugar, el autor del libro, que parece fue un rey de Israel, podría haber sido Salomón, no se está muy claro quién es el autor, pudo ser alguien que entrevistó a este rey de Jerusalén, el que escribe, pero él ha experimentado tantas cosas en la vida y en el capítulo 1, verso 8, nos dice lo siguiente. Leamos. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar, ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Esa sensación de la insatisfacción. Si siguen adelante conmigo ahí en sus casas, en el capítulo 12 dice que el capítulo 1, verso 13, me dediqué de lleno a explorar. Verso 14, he observado todo cuanto se hace. Verso 16, me puse a reflexionar. Verso 17, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Este hombre se había ocupado en pensar profundamente la vida. En el capítulo 2, les voy a leer, no aparece en pantalla. Entonces me dije,
Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Se dedicó al placer. Verso 3. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Se dedicó al vino. Verso 4. Realicé grandes obras. Construyó casas y palacios. Verso 8. Amontoné oro y plata. Verso 9. Me engrandecí en gran manera. Verso 10. No les negué a mis ojos ningún deseo ni privé a mi corazón de placer alguno. Para llegar al verso 11 diciendo, consideré, este verso se los voy a poner allí en la pantalla. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. ¿Se dan cuenta? En primer lugar hay una sensación de hastío, en segundo lugar la volatilidad, la futilidad, lo pasajero como el viento. De hecho, esta palabra absurdo o vanidad, hebel, es la palabra en hebreo, quiere decir algo como una neblina, como un vapor, que la vida, como dice también Santiago en el Nuevo Testamento, es como neblina, que de repente todo se acaba. Y bueno, eso lo hemos experimentado en estos días de alguna manera, que cosas grandes, tanta prepotencia de las grandes naciones del mundo y todas paralizadas por un virus invisible. También él siente lo incomprensible que es la vida. Miren aquí en el capítulo 2, verso 15. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo. La idea de que no hay como congruencia, no hay una lógica en muchas cosas que pasan. Más adelante nos va a contar inclusive el tema de la injusticia que le preocupaba muchísimo al autor del libro de Eclesiastés en el capítulo 7, el verso número 15. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Y por eso hemos puesto como título de nuestra reflexión del día de hoy, ni pesimista ni optimista, sino todo lo contrario. Y lo que nos proponemos es encontrar en este texto de la palabra que hemos leído, capítulo 3 de Eclesiastés, algunas advertencias y alternativas para no caer en este tiempo en un pesimismo que endurece el corazón y desespera el alma, pero tampoco en un optimismo que te hace presa crédula de los vientos y las opiniones, que por buscar esperanza caes en manipulación y reflexión. De alguna manera lo que queremos proponer en este texto de la palabra de Dios es lo que yo llamaría el realismo cristiano. Vamos a ver tres cosas fundamentalmente que nuestro texto nos plantea. Primero, el sentido del tiempo. Después, el sentido del no saber lo que está pasando. Y después, el sentido de saber lo que se debe hacer. Primero, el sentido del tiempo. Vayan conmigo al pasaje y se darán cuenta que esa expresión sale del verso 11 del capítulo 3. Dios ha puesto, la Reina Valera dice eternidad, esta traducción dice sentido de tiempo, una aspiración hacia futuro para un ser humano que de alguna manera está atrapado en el presente. No podemos modificar el pasado, no podemos anticipar el futuro, estamos atrapados en una situación, pero algo dentro de nosotros nos hace buscar las estrellas, ir más allá, pensar qué puede pasar y qué puede estar pasando detrás de todas las circunstancias que estamos viviendo. Hay 14 parejas en este hermoso texto, que es un poema del verso 2 hasta el verso 8. Dos interpretaciones de estas parejas, no hay un tiempo para esto y otro tiempo para esto, un tiempo para esto y otro tiempo para esto. Y quizás es la característica más mal interpretada de este famoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Hay una lectura antropocéntrica de este texto. Es decir, que cuando dice que hay un tiempo para esto y un tiempo para lo otro, sería como una especie de exhortación al ser humano de sáquele tiempo a todo. Como la mamá o la maestra, el maestro o el padre de familia que le dicen al joven, bueno, hay tiempo para jugar en el Nintendo, pero hay tiempo para madrugar y hacer las tareas. Hijo, sácale tiempo a todo. Esa es una interpretación antropocéntrica que dejaría la idea de que es el hombre el que es el dueño del tiempo. Esa interpretación antropocéntrica de este texto es equivocada porque el texto precisamente quiere decir lo contrario.
La interpretación correcta de este texto es antropocéntrica. Amarrados a un presente, no podemos evitar que en la vida seamos partícipes y estemos envueltos en esas circunstancias que definitivamente nosotros no controlamos. Vamos por esas parejas que son tan bellas y tan poéticas para analizarlas rápidamente. Tiempo para nacer y tiempo para morir. ¿Eso lo decide usted? ¿Usted decidió cuándo nacería? ¿Usted decidió cuándo morirá? Eso está en los decretos y en la sabiduría y la soberanía de Dios. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, y los campesinos muy bien nos dirán que no es el tiempo que usted quiera plantar. Hay un tiempo, pero no es determinado por usted, es determinado por el Dios que creó el universo. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Dios le ha dado autoridad al Estado para que aplique la ley y usted no puede juzgar por encima del Estado. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Usted construye su casa y de repente un día una columna no funciona bien y el ingeniero viene y le dice: por mucho que quieras tu casa tienes que derrumbarlo si no vas a morir. No hay esa capacidad del ser humano. Es algo predeterminado de alguna manera en lo que el hombre está envuelto. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Escogemos nosotros nuestros sentimientos. Un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gozo, de gusto, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recoger piedras. Hay una leyenda sobre Palestina que dice que Dios envió a un ángel con todas las piedras para repartirlas por el mundo, y este ángel tropezó en Palestina y todas las piedras quedaron regadas allí, porque es una tierra llena de piedras, y hay veces que esas piedras pueden servir para algunas situaciones de guerra, para algunas situaciones de bestias o animales, pero otras veces hay que recogerlas, pero no es el hombre el que lo determina. Eso está allí y está ya determinado. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Nunca habíamos planeado que tendríamos que abstenernos de abrazar a nuestros familiares en un tiempo como esto. No lo planeamos, estamos envueltos. Hay un tiempo para intentar y un tiempo para desistir de acuerdo a las circunstancias, no a lo que nosotros queremos. Un tiempo para guardar, un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Posiblemente se refiere a esta tradición hebrea del luto o la indignación que llevaba a reyes y a profetas a rasgarse sus vestidos en señal de duelo y de indignación. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Cada una de esas parejas nos muestra el sentido del tiempo, y aquí habrían dos conclusiones sobre este sentido del tiempo. Primero, la soberanía de Dios. Nosotros casi siempre pensamos en la soberanía de Dios como un asunto en el que es maravilloso. Dios es soberano, tiene todo poder. Pero pocas veces pensamos en que la soberanía de Dios implica que Dios pone límites a la existencia humana y que Dios es el que decide y que finalmente es el plan de Dios, que no se trata de nuestro plan, sino del plan de Dios. Y a veces nos confundimos un poco cuando en las Escrituras aprendemos que Dios es Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, lo cual es cierto. Pero es diferente a los padres terrenales, ¿no? Los padres terrenales, por ejemplo, sacrifican sus propios planes por los planes de los hijos. Si el hijo puede salir adelante en una universidad o ha ganado una beca o algo, nosotros nos movemos allá de ser posible. Ajustamos nuestros planes a los planes de nuestros hijos, pero no es así con el Padre Celestial. Cuando estos textos nos hacen pensar en la inmensa soberanía de Dios, los decretos de Dios, de cuando se nace, cuando se muere, cuando se siembra, cuando se cosecha, aprendemos entonces que Dios es soberano y tiene un plan, y que Él no adapta su plan para nosotros, más bien nos adapta a nosotros a su plan. La segunda conclusión sobre el sentido del tiempo es que esto de ser pesimista o de ser optimista tiene que ver con el tiempo, y particularmente con el tiempo futuro, con el tiempo que vendrá. De alguna manera, todos los seres humanos nacemos siendo optimistas, ¿verdad? Los niños sueñan con ser bomberos y policías, los jóvenes se van a comer el mundo y hacen proyecciones y todo lo demás. Es más bien que en el camino nos van como sacudiendo con las realidades de que no todo sale a pedir de boca. En el mundo tendremos aflicción, y es posible que esa es la intención del maestro, el predicador de Eclesiastés.
Se sabe que este libro de Eclesiastés posiblemente es escrito para los jóvenes cortesanos y alguien los lleva a un maestro que ha vivido mucho, ha sido un rey de Israel famoso y poderoso, y los quieren sacudir un poco con el pesimismo. Si me permiten la ilustración, en la mitología griega está el mito de Ulises, que tiene que cruzar por aquel estrecho, y allí están estas sirenas que con su canto hacen que los navegantes se tiren y se ahoguen en el agua. Y estas sirenas tratan de convencer a Ulises, pero Ulises se amarra al mastil del barco y hace que todos sus navegantes y marineros tapen con cera sus oídos para que no los seduzca el falso optimismo del mundo. Si usted analiza todas las pretensiones de la publicidad, por ejemplo, están ofreciendo felicidad, todo es posible, y vive tus sueños y consigue todo, pero de los miles y miles y miles de jóvenes que escuchan el discurso de sigue tus sueños, consigue, hay uno o dos que llegan a ser un gran futbolista, un gran actor de cine, o un presidente o político famoso. La realidad es que de alguna manera el autor de Eclesiastés está usando una cierta forma que podríamos llamar de pesimismo como una estrategia para sacudirlos y aterrizarlos en un presente en el que Dios es soberano, Dios tiene un plan y lo mejor que puedes hacer con tu vida es ajustarte a su plan de salvación y a su plan de redención en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en el verso 9 repite una frase que aparece en todo el libro en varias ocasiones. ¿Qué provecho? ¿Qué provecho? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué casarse y tener hijos? ¿Para qué soñar y hacer planes? Y ahí viene la segunda alternativa que el texto nos propone para no caer ni en un pesimismo que endurezca nuestro corazón y nos vuelva cínicos, ni en un optimismo que nos vuelva crédulos y manipulables. Primero nos muestra la soberanía de Dios, que tiene un plan y que Él no ajusta su plan a nosotros, sino que nos ajusta a nosotros a su plan por los méritos de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que hace nuestro texto es confrontarnos con lo que no sabemos. En el verso 10 en adelante, Él muestra tres cosas que Él no sabe. Y esto pareciera un poco extraño, pero el libro de Eclesiastés nos confronta mucho con lo que no sabemos. En primer lugar, dice verso 10, he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. A través de dones y a través de circunstancias, Dios hace que los seres humanos trabajen, los hace responsables de ese trabajo. En el capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente: a todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Que Dios le da unos dones a los seres humanos, pero no sabemos realmente por qué esos dones no siempre controlan todos los resultados. El libro de Eclesiastés dialoga con el libro de Proverbios, donde parece que todo es una fórmula matemática. Pórtate bien, teme a Dios, cumple los mandamientos y serás feliz, enriquecerás, encontrarás a la mujer de tu vida, tendrás buena fama y buen nombre. En este caso, las cosas no parece que funcionan así. El libro de Eclesiastés una y otra vez muestra como la desdicha y el desencanto de proyectos que se emprenden, pero no se consigue nada en absoluto. Los resultados no son los que se esperaban, porque las cosas no funcionan como esperamos. La segunda cosa que Él nos sabe en el verso 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Dios hizo todo hermoso en su momento. Es cierto que Dios ha hecho todo hermoso en su momento. Dios sí puede asegurar que los resultados de las cosas que Él hace salgan de manera perfecta. Pero ¿cómo es que funciona eso? Como muchas veces perdiendo el partido, perdiendo el trabajo, las cosas resultan precisamente como Dios lo quería para nuestro bien. Todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Y Dios tiene tiempo. El tiempo de Dios sí funciona. El tiempo de Dios sí entrega los resultados del caso.
Las constelaciones funcionan de manera perfecta. La creación funciona de manera perfecta hasta que el hombre mete la mano. Este autor, reflexionando, se da cuenta que él no sabe por qué las cosas del ser humano no funcionan como deberían, pero al mismo tiempo, cómo es que toda esta belleza del universo y de la creación de Dios funciona con otro reloj, con otro tiempo. Y cuando el ser humano no mete la mano, funciona muy bien porque es solo Dios el que gobierna. La tercera cosa que este hombre no sabe es que Dios puso en el corazón humano un sentido del tiempo, un sentido de eternidad. Es muy importante porque esta es la diferencia para dialogar con otras reflexiones que tiene el libro de Eclesiastés, donde comparan al ser humano con un animal y dicen que el destino es el mismo. Pues bien, al principio del libro como al final está estableciendo que hay algo que Dios puso en el ser humano, una capacidad de pensar en el pasado y de pensar en el futuro. Atrapado en el tiempo presente, el ser humano no se puede desprender de su pasado y vive con culpa. Vive con evaluación de su pasado, pero también vive con ansias y deseos de un futuro mejor. Y este sentido del tiempo es precisamente una de las mayores diferencias que tenemos con los animales. Es la razón por la que hacemos arte, hacemos ciencia, política, mejoramos o destruimos el medio ambiente. Los seres humanos pensamos o no en el futuro, pero hay un jalonazo desde la eternidad que nos entrega un sentido del tiempo para entender la soberanía y el plan de Dios. Al final de ese verso 11 dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios. Esta frase se repite 3 veces en el libro de Eclesiastés, no tengo el tiempo de reflexionar en los otros 2 lugares, pero esto es maravilloso para nuestra edificación. Pensar que Dios está haciendo algo, independiente de si nosotros lo entendemos o no, porque muchas veces la ciencia y la intelectualidad nos ha hecho pensar que si Dios no les explica a ellos, entonces no existe, o que si Dios no les da una explicación adecuada como ellos la esperan, entonces no van a tener una oportunidad de tener el visto bueno de la ciencia o de las artes o de los pensadores del mundo. No, el libro advierte que hay un componente de conocimiento del plan de Dios que Dios ha revelado al ser humano, hay un componente que no ha revelado. El hombre no alcanza a entender qué es lo que Dios está haciendo. Y en esto de que no sabe, el sentido del no saber puede llevarnos a la desesperación, o mi amigo, puede llevarnos a la fe. Yo no sé cómo funciona un avión y puedo quedarme discutiendo eso y nunca montarme en un avión porque no tengo ni el tiempo ni las capacidades para entender esos mecanismos intrincados y maravillosos que tiene la aviación. O puedo confiar en un piloto, en un mecánico de aviación, en una compañía. Es decir, ante el sentido del no saber, nos vemos entre la espada y la pared, donde la única alternativa que tú y yo tenemos es mirar hacia arriba al Dios soberano. 2 cosas hemos dicho hasta ahora. Primero, Dios es soberano y tiene un plan más grande, más importante que el que tú tienes. Y el nombre del juego es, ¿te vas a adaptar al plan que Él tiene? ¿O vas a pedirle a Él que se adapte al tuyo? Y Él nunca lo hará así. La segunda cosa que aprendemos es que en la realidad de que hay cantidad de cosas que no sabemos, unas lógicas del universo que no entendemos, y no entendemos completamente el plan de Dios, nuestro llamado es a confiar en Él. La tercera cosa viene de la mano de los versos 12 en adelante, donde ustedes notarán que se repite en 3 oportunidades la expresión sé. Hay cosas que Él no sabe, pero hay cosas que Él sí sabe. Por ejemplo, la primera, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Interesante esta relación entre la alegría y la bondad. Él sabe que la felicidad está amarrada a un contenido inseparable de ética. En el verso 13, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de todos sus afanes, que el disfrute de la vida es un don, no un derecho. Y esto es muy importante para confrontar la mentalidad contemporánea que se siente con el derecho de vivir y realizar sus sueños. No, el disfrute de la vida es un don del Señor. Y la tercera cosa que Él sabe
es que Dios decreta cosas que pasen. Miren conmigo el verso 14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que le tema. Un gran tema en la teología y que podrán ver en nuestra confesión de fe es los decretos de Dios. Hay decretos efectivos y decretos permisivos. Y se habla de esta realidad de que Dios en su soberanía ha decretado qué día mueres, qué día naces. Hay decretos de Dios en su infinita sabiduría que no logran encajar del todo con nuestra mente y con nuestra expectativa de cómo es Dios. Hay un Dios soberano que tiene un plan. Hay un llamado a la fe y hay también un llamado a la obediencia. El capítulo 3, verso 15 termina con esta expresión de lo que ahora existe, ya existía, lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se repite y esto, por supuesto, hace parte de una de las reflexiones más importantes de Eclesiastés, también una frase famosa del libro, y es que no hay nada nuevo debajo del sol. Dios hace que la existencia del ser humano permanezca. Y mi amigo, hemos de ser confrontados con esta realidad. Tú y yo somos un grano de arena frente a un universo, 7.700 millones de personas vivas hoy en día, y contaríamos otros tantos con todos los que ya han muerto y los que vendrán. Somos sencillamente un vapor, vanidad, absurdo, a menos que busquemos en la palabra del Señor. Eclesiastés termina con esta expresión que aparece al final del capítulo 12 y que aquí también se nos repite al final del verso 14. Dios lo hizo así para que se le tema. Finalmente esta realidad del sentido del tiempo, de sentirnos atrapados, pero con anhelos de futuro y con cargas de pasado, que nos lleva a la soberanía de Dios. Esta realidad de lo que no sabemos. No sabemos una cantidad de cosas porque no funcionan dentro de nuestra lógica, que nos lleva a la fe. Unas cosas que sabemos y que Dios nos ha dado para que disfrutemos y hagamos, y que nos lleva a la obediencia. ¿Cómo es esto del temor de Dios? Bueno, yo creo que para ir concluyendo tengo 3 principios y un objetivo central de nuestro texto. Los 3 principios, déjenme ponerlos así, de pronto los vamos a poner aquí en la pizarra, en el screen de nuestra reflexión. Primero principio para vivir. No tienes el control, pero sí tienes participación. Tú no tienes el control en eso de tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, pero sí tienes una participación. En segundo lugar, no lo sabes todo, pero sí sabes suficiente para correr por la fe en arrepentimiento delante de Dios a los pies de Cristo Jesús. Tercer principio, no tienes la vida que quieres, pero sí puedes vivir la vida que tienes. Voy a repetir, no tienes la vida que quieres. Yo creo que ningún ser humano tiene la vida que quiere. Ese sentido del tiempo y de eternidad dentro de nosotros nos hace desear más, vivir más años, ser más famosos, tener más riquezas, tener más conocimiento, qué sé yo. No tienes la vida que quieres, pero sí puedes vivir la vida que tienes. Y este aterrizaje que nos hace este texto de la palabra de Dios es muy importante. Ahora, el objetivo central. En el verso 14, les digo, aparece esta expresión de que todo esto es así para que los hombres teman a Dios. Y así termina precisamente el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, en el verso 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. ¿Qué es temer al Señor? Déjeme decir 3 cosas a la luz de nuestra reflexión en el día de hoy. Primero, temer al Señor es aceptar su soberanía sobre mi vida. No es mi plan, es su plan. En segundo lugar, es
rendirme a su soberanía. Dejar que Él haga lo que Él sabe hacer, aunque yo no sepa lo que está pasando. Y en tercer lugar es obedecerlo, para que la parte que a mí me corresponde sea hecha mientras Dios en su infinito poder y bondad decide qué está pasando. Una aplicación. Este tema del temor de Dios es un tema que confunde a algunas personas cuando llegan a la palabra de Dios, porque transmite esta idea de que algo malo les va a pasar cuando se acerquen a Dios. Yo debo decir que en un sentido es correcto esa aprehensión, porque los seres humanos hemos fallado a la gloria de Dios y deberíamos salir corriendo cuando Dios se presenta. Pero hay una forma apropiada de relacionarse con Dios. Yo pongo este ejemplo con frecuencia del niño que pequeño juega con un alambrito y se lo mete a la corriente eléctrica en un enchufe de estos que hay en las casas. Y él queda absolutamente atemorizado, pero cuando crece, algo pasa en él que decide ser un ingeniero electricista. ¿Por qué? Porque aprendió que eso, que podría ser negativo para él porque no sabía cómo relacionarse con la energía, podría llegar a ser productivo, podría llegar a ser su amiga la energía y podría llegar a ser inclusive la base de sus trabajos y de sus esfuerzos en el futuro para la gloria de Dios. Así ocurre con el hombre. El temor de Dios es la relación apropiada con Dios y por eso termina este libro diciendo: finalmente debes concentrarte no en alcanzar tus sueños, porque ni siquiera sabes si te convienen o no, sino en temer a Dios. El discurso de Eclesiastés termina allí. Ahora, ¿cómo es posible para nosotros el temor de Dios? Quiero mostrarles unas escrituras que me parecen muy importantes para entender bien el temor de Dios. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, nos describe el ministerio del Señor Jesucristo. Dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. La Reina Valera dice: por su temor reverente. Continúa el texto. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Noten que el temor es asociado a la obediencia. Y consumada su perfección, verso 9, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Noten, el único que realmente tuvo verdadero y tiene verdadero temor de Dios es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, Dios bendito por los siglos. Él, cuando se encarnó, vivió una vida perfecta y vivió bajo el temor de Dios y cumplió todos los mandamientos y todas las obras de Dios. Y a través de su vida perfecta y de su entrega voluntaria en la cruz, no solo vivió el temor de Dios, sino que hizo posible el temor de Dios para nosotros. Déjenme llevar en el mismo libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22, porque temor de Dios no es sencillamente que te decidas a tener un buen sentimiento con respecto a Dios, sino que vengas al único que abre el camino para que tú puedas en verdad y efectivamente relacionarte apropiadamente con Dios, que es, decimos, la definición del temor de Dios. Capítulo 10 de Hebreos, verso 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote, se refiere al Señor Jesús, al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Por supuesto, está usando algunas referencias al Antiguo Testamento y cómo en el Antiguo Testamento se veía típicamente que el cordero sería inmolado y que su sangre nos lavaría de nuestros pecados para que en justicia Dios nos perdonara al pagar Él mismo mediante su Hijo nuestros propios pecados. Déjenme mostrarle otros dos textos, porque este tema del temor de Dios debemos entenderlo muy bien. Hacia allá se enfoca el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés no propone ni un optimismo a ultranza, ni un
pesimismo a ultranza, sino que propone que en el temor de Dios tú te encuentres con el Señor Jesucristo y vengas a Él para salvación y para santificación. Leemos 2 Corintios capítulo 5, verso 11. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, note eso. Esta es la descripción de una persona redimida por Cristo, que ha venido al pacto de la gracia. Es alguien que sabe qué es temer al Señor. Un temor que no los lleva a salir corriendo del miedo, sino que los lleva a relacionarse adecuadamente con Él, con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Y después en el capítulo 7 del mismo libro, 2 Corintios, verso 1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es decir, el temor de Dios no es solo el momento de llegar a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, sino que es la vida misma, nuestro caminar con Dios. Ante el COVID-19 debemos ser pesimistas, debemos ser optimistas. Yo creo que ninguna de las dos opciones. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos reconocer que su plan es el plan de nuestra vida, que hemos de adaptarnos a su plan en la historia aunque no lo sepamos. Y en medio de nuestra ignorancia, incompetencia de saberlo todo, hemos de doblegar nuestras rodillas humildemente en fe y aceptación, disfrutando las cosas que Él nos da, gozándonos, pero haciendo el bien. Y en tercer lugar, sabemos cosas que debemos hacer y sobre todo es venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. El Dios de la gloria vino en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo en la Navidad. Vivió una vida perfecta. Entregó su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y así Dios darnos un perdón objetivo, histórico, real y personal. Ascendió a la gloria y vendrá por segunda vez. A Él tememos. Bajo su sombra nos cobijamos, confiados de que nada se ha salido de su plan, que Él tiene todo perfectamente cuidado y asegurado mediante sus decretos. Que así sea para la honra y la gloria de nuestro Señor.